a preparar unos huevos de Pascua muy fáciles, rellenos con bizcochuelo o brownie que tengan a mano. Lo pueden hacer, obvio, va a quedar riquísimo. Vamos con la receta. Para hacer estos huevos de Pascua rellenos vamos a usar chocolate, el que más les guste. En este caso vamos a usar blanco y con leche, que no necesite templado, así es más fácil de trabajar. También vamos a usar algún budín que les guste, lo pueden comprar o lo pueden hacer. Cuanto más húmedo sea, más fácil va a ser moldearlo con la forma del huevo. En este caso tengo budín de limón y brownie. Si quieren usar la misma receta de budín, les dejo el link del video de los mini budines para que lo miren. Además vamos a usar 2 cucharadas de queso crema, 1 cucharada de azúcar, unas frutillas cortadas en cubitos chiquitos, apenas de jugo de limón, 1 cucharada de dulce de leche y aproximadamente 1 taza de crema de leche batida a medio punto. Por último, la parte más divertida, para decorar tenemos golosinas varias y chocolates, mini confites y granas de colores. Lo primero que vamos a hacer es picar el chocolate que elegimos en pedacitos bien chiquitos, así se derrite más rápido. El chocolate va a servir de cápsula para contener al budín, por lo que no es necesario que sea chocolate para templar. De esta manera es más fácil trabajarlo. Lo único importante es que sea un chocolate rico, de buena calidad, que nos dé ganas comerlo. Una vez que lo tenemos cortado, vamos a derretirlo. Si no tienen mucha experiencia, vamos a poner una olla con agua a fuego mínimo y cuando comience a hervir, apagamos el fuego y apoyamos encima un bowl de metal o de vidrio que resista la temperatura. Ponemos encima el chocolate cortado y muy despacito el calor del vapor va a derretir el chocolate. Este sistema lleva un poquito de tiempo, pero lo bueno es que el chocolate no se nos va a quemar. Y mientras trabajamos lo podemos mantener ahí para que no se nos enfríe. La otra opción es derretir en microondas, pero hay que prestar mucha atención porque unos segundos de más y se nos quemó todo el chocolate y hay que empezar de nuevo. Lo ideal es hacer intervalos de 10 a 15 segundos, sacar el bowl que sea apto para microondas, revolver bien y volver a meterlo. Cuando queden unos pedacitos chiquitos de chocolate, déjenlo así. El mismo calor va a terminar de derretirlo. Una vez que tenemos el chocolate derretido y se ve más o menos así, sin grumos ni pedazos sólidos, vamos a cubrir el molde del huevo. En esta época van a encontrar miles de modelos, de silicona o de acetato. Busquen el que más les guste. Con un pincel o una espátula vamos a cubrir las paredes del molde con una capa fina de chocolate, llegando bien hasta el borde. Es preferible hacer varias capas finas que intentar hacer de una capa gruesa, ya que se va a sentar todo el chocolate en la base. Una vez que lo cubrimos, lo llevamos unos minutos a la heladera para que solidifique. Otra opción, si quieren ser más creativos, es antes de volcar el chocolate, hacer hilos o manchas con otra variedad de chocolate. Incluso pueden usar chocolate de colores y llevar a la heladera el molde antes de cubrir las paredes. Cuando el chocolate se ve opaco, lo sacamos y repetimos una segunda capa y volvemos a llevar a la heladera unos 5 a 10 minutos, depende del espesor de la capa de chocolate. Para armar estos huevos me inspiré en 2 sabores que en casa no fallan nunca, el cheesecake y la chocotorta. Y por eso preparé de antemano una receta de brownie que pronto vamos a subir al canal y una de budín de limón. Si quieren hacer los mismos sabores, les dejo el link con la receta de los mini budines. Si no, pueden buscar en el supermercado algún budín o brownie ya preparado. Con un cuchillo cortamos el budín en un tamaño similar al hueco del huevo de Pascua. Con las manos limpias aplastamos para cubrir la superficie.
Traten de no llegar al borde, así queda un lugarcito para la crema que vamos a hacer a continuación. Los rellenos son súper fáciles. Lo primero que vamos a hacer es a las frutillas cortadas chiquitas agregarle la cucharada de azúcar y aplastamos con un tenedor o la parte de atrás de una cuchara, hasta tener algo similar a una mermelada. Si lo preparan con tiempo, antes de agregarle los otros ingredientes, retiren el jugo, porque el azúcar va a macerar a las frutillas. Ahora vamos a armar las dos cremas. De las 2 cucharadas de queso crema, una la vamos a poner con las frutillas y la otra con el dulce de leche. A las frutillas también le vamos a agregar un poquito de jugo de limón para reforzar el sabor a cheesecake. Agregamos por último una cucharada de la crema de leche en cada mezcla y revolvemos bien para incorporar, hasta que tengamos 2 cremas lisas. Recuerden, como siempre les digo, que el queso crema esté a temperatura ambiente para que sea más fácil de incorporar y no tengamos grumos. Estas 2 cremas las ponemos por encima del budín, la de cheesecake sobre el budín de limón, la de chocotorta sobre el brownie, y desparramamos bien. Recuerden revisar el resto del canal para ver todas las recetas ricas que tenemos. Idealmente, antes de poner las cremas por encima de los huevos, vamos a desmoldarlos. Pero si son distraídos como yo, esto es lo que pasa, vamos a desmoldarlos ya armados. Igual, si dejaron que el chocolate se enfríe bien, es bastante fácil, aunque nos vamos a manchar un poco los dedos. Vamos a agarrar los laterales del molde y tirar para introducir aire y que se separe el chocolate. Y con cuidado sacamos el huevo y llevamos a la heladera hasta servir. Con la crema restante la terminé de batir a punto chantilly, unos segundos más, y la puse en una manga de pastelería con pico de estrella para decorar, pero pueden usar otro pico o directamente usar una cuchara. Lo importante es cubrir la superficie del huevo para ocultar el relleno y que sea una sorpresa. Recuerden que estos huevos tienen que permanecer en la heladera hasta el momento de comerlos, si no la crema y los rellenos se van a ablandar. Y por último, la parte más linda, vamos a decorar los huevos de Pascua, con golosinas, huevitos de chocolate chiquitos, confites, caramelos, barras de chocolate, galletitas bañadas en chocolate, cualquier opción les va a quedar re lindo. Diviértanse, jueguen un poco, no hay forma de equivocarse con lo que decidan ponerle encima. Pueden hacer una versión más alegre, como elegí hacer la de cheesecake, con golosinas de muchos colores, o una versión más elegante usando distintos tipos de chocolates. Lo bueno de esta receta es que como no lleva horno, pueden involucrar a los más chiquitos. Tanto si deciden hornear sus propios budines más temprano o comprarlos ya hechos, al momento de armar los huevitos rellenos, pueden sentarlos en una mesa y dejar que experimenten con algo distinto, para pasar una linda tarde en familia. Ya sea que hagan estos huevitos rellenos para comer ustedes o para regalar, espero que disfruten esta receta para Pascua. Anímense a hacerla, que es muy fácil. Les dejo también el link del video de la rosca de Pascua por si quieren animarse a hacer algo un poquito más elaborado. Si quieren y pueden, como siempre, compartan el video con todos sus conocidos. Denle un like y activen la campanita para que les avise cuando subimos un video nuevo. Nos ayudan más de lo que se imaginan. Revisen los otros videos del canal, hay varias recetas para que se inspiren cuando agarre el antojo de algo dulce. En la descripción pueden encontrar la receta escrita y mis redes sociales para que se den una vuelta. Muy felices Pascuas a todos.